Entonces, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos ahondando en el mundo de las personalidades y de los temperamentos, caracteres, etcétera. Y hoy específicamente vamos a hablar de un temperamento muy interesante que muchas veces es incluso el menos visto, pero por eso también es el más poderoso, yo creo. Y son los famosos S o los serenos, ¿no? Lo llaman de diferentes maneras, pero son estas personas un poquito más reservadas, precisamente, que no se notan tanto como se notan los que influencian, ¿no? Los que O los hablábamos decisivos. en el capítulo, o los decisivos que también se notan mucho. Estas personas esas son como un poquito más tranquilas, ¿no? Sí, y son súper importantes en las organizaciones. Ujú. El tema es que, por lo general, por sus características comportamentales, como que pasan desapercibidas, como Eso que no es, se sienten, no se no se sienten tanto. escuchan, Ujú. pero son súper, súper vitales para que todo funcione. Exactamente, Ese para mí es el colbón real de la absolutamente. organización e incluso también a nivel familiar y de amigos, es el que mantiene a la gente más unida. Ujú. Pues de hecho, yo no sé si ustedes conocen, va a salir mucho del tema, ¿no? Pero me haces pensar en Pero no eso. mucho. Y es, no sé si ustedes en el, digamos, en el tema del cuerpo, Ajá. conocen algo que se llama la fascia. Y es Ujú. como supuestamente es un órgano, es como una telita que nos Ah, cubre sí, a sí. todos los músculos, todo funciona gracias a la Ujú, fascia. Se dice que si no existiera la fascia, como que no, el cuerpo no se tendría apretadito. ujú. Me acaban de hacer caer en cuenta que eso es como el S. Él es la fascia. El Ah, S es la fascia. O Ok. sea, el S es ese glue también, es esa persona que de verdad como que cohesiona todo. De pronto, solo is como que estarían de pronto un poco más desarticulados, Ujú. pero estas personas se hacen que todo como que se articule, ¿no? Como que funcione como sí. mejor. Y Entonces, ¿cuáles son las características pues, de Sí, las personas curiosamente, sensibles? mientras mencionabas el tema de la fascia, que estaba pendiente, ¿cómo ibas a caer de la era fascia muy al loco, ¿no? IS? Pero impecable. Sí, yo sé que era raro, pero venía al caso. Muy de tu parte. Sí. Son personas que muestran por lo general un comportamiento tierno, paciente, ¿cierto? Ujú. Introvertido, para quienes lo más importante es la seguridad y la estabilidad. Ujú, Exacto. Por lo general, las personas altamente decisivas quieren es lograr, no estancarse, ujú. ¿cierto? Mm, Y cuando tienen una tendencia en la que todo está como muy estable, se desesperan. Lo mismo así las es. personas inspiradoras. Sin Ujú. embargo, las personas con una tendencia altamente serena están muy a gusto con lo que conocen. Eso, por supuesto, no es ni Ujú. bueno ni malo, Sí, es lo simplemente que es. es. Y por eso yo creo que son precisamente como buenos administradores, ¿no? Uf, Porque tienen un están gran talento. en esa necesidad y como con esa visión de dar estabilidad a todo en el tiempo, a su No, familia, a la y me haces caer organización en en el cuenta de algo, tiempo. Luisa, y es que tienen una virtud que por lo general a las personas decisivas e inspiradoras nos falta, que Uy, es sí. la paciencia. Uy, sí, total. Entonces Es suele... los que más paciencia podrían llegar a Sí, tener de Así las es. 4 tipos de temperamento. Ujú. sí, de hecho suelen estar, digamos, en cargos profesionales donde se recompensa o donde se necesita esa paciencia. Exacto. Cargos Ujú, administrativos, ujú. contaduría, investigación científica, programación, ¿Sabes qué? etcétera. También los coaches, los psicólogos muchas veces tienen Sí, como necesitas estas. una carga de paciencia. Claro, porque tú llevas a la persona en su propio proceso, ¿no? De Ujú. pronto, sí, me estoy inventando porque pues no conozco un caso, pero si hay un psicólogo que es muy como que va a estar desesperado porque su paciente como que llegue rápido al resultado, Sí, ¿no? Entonces sí hay que darles como el tiempo exacto. necesario. Y digamos que por esa paciencia suelen ser consideradas personas equivocadamente por las personas decisivas e inspiradoras Ujú. como personas lentas. Ujú. Pero Exacto. no son personas lentas. Ujú, Son personas que procesan mucha información emocional. Entonces ujú, necesitan sentir que es momento de dar un paso, ujú, sentir que el contrato está listo, etcétera. ujú, ujú. Y me haces recordar también que en este mundo de las personalidades, a veces hay como personalidades opuestas Ujú. que cuando están en luz, todo bien, se complementan un montón, pero cuando están en sombra empiezan a chocar un Uy, montón, ¿no? sí, y aquí en mi Mm, opinión está la sombra más peligrosa de estos exacto. 4 cuadrantes de temperamento. ¿Por qué? Ujú, Una persona decisiva cuando está en sombra, pues puede ser, estoy bravo con ustedes dos, chicas, y a los 2 minutos, hey, vamos a almorzar. así Ujú. es. Nada es personal. Ujú, Una persona ujú, inspiradora puede ser muy emocional y muy pasional. Las amo, ya no las amo, ahora no sé qué siento, siento esto, lo otro. Pero una persona altamente serena tiene la sombra más peligrosa porque se anula a sí misma. exacto. Ujú. Tú le preguntas a una persona cómo estás y supongamos para este ejemplo que no está bien, dice, bien, Ujú, ¿seguro? Sí. Se guarda esas emociones y eso es nocivo para la persona, se puede hasta enfermar. así es. Y a nivel organizacional suele traducirse en una actitud pasivo-agresiva. Mm, Oye, esto había que entregarlo. Mm,
levantan los hombros, Pues no se ponen pudo. expresión de, Sí. pues ni modo. ¿Listo? Exacto, exacto. Las personas también serenas suelen tener, en los talleres se nos acercan y nos dicen, Lina, Luisa, Yupa, fíjense que las personas suelen acercarse a contarme sus problemas. Ujú. Por su tipo de comunicación, Mm. también generan como una cercanía, se me va la palabra, Tranquilidad para tranquilidad. poder Así es. Las personas sienten que se abrirse. pueden acercar. Entonces, por ejemplo, Ajá. aquí yo les muestro un ejemplo de cómo sería una voz masculina de una tendencia muy serena. Exacto. Tienen una velocidad que es mucho más lenta Ujú, que la velocidad que muestra la persona decisiva y la ujú. persona inspiradora. Sé que tú de eso estabas esperando con mi ejemplo, lo Sí. sé. No, ¿sabes? No, al contrario. Te iba a decir, no me estoy desesperando porque es rico escuchar esa Ah, ok, voz. ok. Y es una voz Fue mi que... juicio de... Sí, tú estabas desesperado, más bien, sí. Oh, por Dios, no hay nada sin sesgos. Sí, no, mentiras. Es una voz que contiene mucho. O sea, como Contiene. que se siente, yo creo que la palabra contención vuelve a mi ejemplo de la fascia, ¿no? Como que Ok. contiene, como que cuando una persona serena está hablando, de pronto no es la que más se ve o la que más se escucha, pero sí se siente como ese ambiente como de tranquilidad, de paz, de contención, Sí, como que todo está bien acá. y ayuda mucho en el tema vocal, pues que suelen tener un volumen un poco más bajo que las Mm, personas decisivas e inspiradoras. exacto. Entonces no es gratuito que suele ser un tipo de comunicación que está presente en terapeutas, coaches, etcétera, que Exacto. tienen una combinación de la S de pronto con una I, que se pueden combinar, lo Mm. vamos a ver después. Y entonces sí, generan esa sensación. Y mira que son personas que les gusta el contacto humano, les gusta estar con las demás personas, pero más como en el uno a uno, ¿no? A diferencia de los inspiradores, que les gusta estar más como en el centro de pronto de un gran auditorio y que tengan Ujú. mucho público viéndolas. Estas personas ese son más de el uno a uno. Entonces, si les gusta estar con un amigo o algo, o si están en un proceso terapéutico también más como una sola persona. Que, digamos, creo que comparten algo que lo vamos a ver también ahorita en la descripción del carácter, del temperamento conocedor, Mm. pero son personas que cuando llegan a cualquier ambiente nuevo, eh, primero analizan un poquito más qué es lo que está pasando en el ambiente, como cuáles son las Exacto. Uy, sí, emociones reales que se Sí, están moviendo en el ambiente y lo saben leer muy bien de manera sí, intuitiva, que así eso no es es. fácil de hacer. No, O eso sea, es una super eso es un virtud. don, Un don. sí. Me haces acordar total. mucho cuando yo dicto talleres con Yupa. Bueno, Yupa, aquí en confidencia, nadie va a saber, ¿Qué vas a nadie va a saber, decir? pero Yupa no tiene casi esa parte de ese, Se le ¿no? nota. De personalidad ese, no tiene. En cambio, yo, digamos, de los tres, soy la que más ese tiene. Cuando estamos dictando talleres con Yupa es muy chistoso porque Yupa arranca a dictar taller, pero yo soy la que me doy cuenta, mira, esa persona se siente así, Ujú. esta persona está así. Entonces, y digamos que soy yo la que le transmite esa información a Yupa porque normalmente Yupa en su D y en su I no procesa tanta información como yo desde mi Sí, S. es Ujú, cierto. Pero yo tengo una pregunta, digamos, en lo que estás diciendo. ujú, Como son personas que están tanto en contacto o tan conscientes de la emocionalidad de los demás, ¿qué pasa ujú. con las emociones propias de ellos? Conversan mucho con ellas. Ujú, Es decir, voy a comparar con las personas decisivas e inspiradoras. Pueden ser más reactivas, pueden tener una emoción, pero llega la emoción y responden a ella, para bien o para no tan ujú, bien. ¿Listo? Las personas de temperamento más sereno conversan mucho. Estoy buscando una palabra, como que mastican mucho más ujú. tiempo la emoción que está instalada Ujú, y genera una relación mucho más de conversación directa con esa emoción. Ok. ujú. Por ejemplo, una persona altamente decisiva puede sentir alegría, puede sentir frustración, pero es como si la mirara y dijera, ah, sí siento esto, pero igual voy por el resultado, no me Ujú. importa. Sí, sí, O sí. incluso una persona altamente inspiradora puede decir, siento esto, pero quiero saltar a la otra emoción, a la siguiente. Y también, perdóname, Ujú. apalancándome en lo que tú decías de la sombra, de la S, lo que sucede es que a veces las personas con alta S están muy atentas a las emociones de los demás, Ujú. pero no se conectan necesariamente con sus propias emociones cuando están en la sombra. Sí, de hecho, de alguna manera se conectan, pero no les dan su lugar. O Ok. Eso sea, es. primero está el Ujú, otro. ujú. Y eso hace, por ejemplo, es una manera de conectar es con sus peores temores, que son los cambios, Ah, sí, Ok. total. el desequilibrio, el desbalance y ofender a otros. Mm, Entonces, por ejemplo, ante un cambio, por ejemplo, a nivel organizacional, cuando damos nuestros talleres de gestión del cambio, pues todas las personas reaccionan diferente, pero aquí suele ser un poquito más difícil abordar un cambio. claro, Ujú. Una persona claro. decisiva, de hecho, lo busca, es como estoy estancado, quiero Mm, cambiar. Una persona inspiradora también, qué pereza esto, quiero algo Mm, diferente. Pero una persona serena teme ante todo los cambios claro, y porque genera ellos una buscan la resistencia. estabilidad, ¿no?
Y ya Exactamente. tienen actualmente una estabilidad que les ha costado tanto, digamos, Ujú. en su día a día laboral. Y ahora viene alguien a decirme, me cambian el software, me cambian quién sabe, el Uy, proceso, pues eso nos es pasa mucho. durísimo. No sé, seguramente ustedes lo recuerdan sin decir nombres, una anécdota de Ujú. un líder muy decisivo que nos buscaba y nos decía, mire, yo cambié el software, mucho más barato, mucho más efectivo, pero aquí la gente no lo sabe manejar, me va a tocar hacer un taller Así para es. comunicación y para sensibilizar. Y le decimos, ¿se acuerdan lo que Ujú, hablamos? claro. Oiga, usted hubiera podido solucionar ese problema con 10 minutos de una conversación efectiva Exacto. Antes. con esta tendencia de personalidad. Tal cual. Eso pasa todo el tiempo. Exacto. Por eso también tener presentes estas tendencias de personalidad son fundamentales para llevar procesos de cambio dentro de las organizaciones. Lina, Mm. ¿cómo se reconocen? Al vestir. Ok. Me quiero hacer la pregunta de con qué filtran el mundo. ¿Cuál es la Ah, pregunta con la que filtran el mundo Ay, antes de gracias vestir? por sí, eso. eso es súper importante. Un para quién, un gran para quién. Ujú, Entonces, chicas, vamos a reunirnos el lunes festivo a grabar el nuevo capítulo del podcast. ¿Para ujú. qué? Dice la persona decisiva. Ujú. Ay, pero vamos a poder ir todos. La persona serena dice, pero ustedes saben si el director de este podcast, nuestro querido amigo William, puede el lunes festivo. Exacto. Son bomberos emocionales. Ujú. Sí, Son personas que están pendientes de los mucho más demás, ¿no? atentas a lo que necesitan los otros. Así Ujú. es. Ujú. Ok. Entonces, esa es su gran pregunta siempre. Ujú. Y en esa necesidad, digamos, también de conexión con los demás, los podemos ver en sus códigos visuales, también de manera representativa. Les gusta el color, pero Ujú. de pronto no exploran el color de la misma manera que lo hace una persona inspiradora, que puede ser Ujú. hasta un neón y les parece Es como fantástico. más brillante. Ah, Exacto. claro. Una persona de temperamento sereno prefiere el uso de color, pero los colores que estén como, como un poquito opacados, como Ujú, combinados con gris. ¿Por ujú. qué? Porque sobre todo ellos inspiran mucha tranquilidad. Claro, Y por encima de todas las cosas, algo que tenga mucha textura. claro, Entonces, claro. esas como peluditos, esas Ujú. lanitas, esas cositas que uno dice como, ay, qué rico, tu Ajá, saco se siente delicioso. Esas son las texturas que claro. les gusta usar. Son muy Ujú. kinestésicos, ¿no? Sí, son muy Curiosamente, Ah, las también. personas inspiradoras suelen ser más auditivas, Ujú. Ujú, las personas decisivas más visuales, por lo ujú, general. ujú, Y aquí las personas serenas más de tocar. Sí, pues si ujú. nos vamos a una tela también, pues la pana les encanta. Ah, Sí. es tan rica, es muy rica. Sí. El cashmere, Venga, qué uy, a rico. mí la pana me da. Es como, no. El cashmere, cuando son altos en cashmere, son muy suavecitos, pero Ujú. cuando no, da un escosor, o sea, a uno le toca Ah, usar algo debajo. ajá. Y cuando más alta es esa tendencia o están alejados de la tendencia decisiva, tú no ves una prenda negra No, en la elección. Ah, sí, es que es buen demasiado punto. fuerte. Es Entonces, demasiado digamos, fuerte. al Es igual cierto. que las personas decisivas e inspiradoras, desde lo visual sí quieren llamar la atención, sí Mm, buscan ese reconocimiento, esa individualización. Las personas serenas, y después las conocedoras también las vamos a ver, no necesitan eso. Es más, les Exacto. huyen al protagonismo un poco. Mm, Entonces, desde lo visual, tampoco quieren llegar a imponerse. exacto. Exacto. Porque además, ¿qué es eso? No invita a los demás a sentirse con tranquilidad de hablar y de expresar pues, lo que quieren expresar. Ujú, ujú. Esas personas son imanes. A mí me gustan Ah, mucho porque uno cuando los identifica son, ¿cómo se dice? Como esos polos a tierra que uno necesita en su vida personal y profesional. Ujú. No porque además no siento que no juzgan, como exacto. están es más para ti y no Exacto. desde la posición de yo te voy a decir qué hacer. Ellos son el Ujú. típico, digamos, buen amigo, ¿no? Son esas personas que buscan las otras personas para contarles sus problemas, para buscar Ujú. consejo, ¿no? De Como para hecho, buscar quien que las de escuche. hecho, esa disposición digamos, a servir a los demás es lo que les ayuda a garantizar mantener esa estabilidad y esa seguridad en Mm, cualquier aspecto de su vida. exacto, es muy linda. La verdad es que la forma de ser de ellos es, pues, maravillosa, o de los que tienen ese, porque yo también tengo un poquito, pero es muy linda, es muy necesaria. Ujú. Em, Creo que están injustamente como dejados de lado, ¿no? De pronto, insisto, como decía la vez pasada, por los hilos de es que suelen hacerse notar más y quieren que todo el mundo sea Hay algo muy interesante que estaba pasando, no sé desde hace cuántos años, Ujú. pero es que ahí también hay mucho liderazgo. Y es el Sí, que algunas personas, unos autores muy, me parece, en mi opinión, de una manera muy inteligente mencionan los líderes introvertidos. ujú, Y es que ahí también se puede liderar, se puede ser exactamente, mentor, se puede exactamente. acompañar. Ujú, No ujú, solamente es líder o marca ujú, la persona que tiene que es lo suficientemente extrovertida como una persona decisiva o inspiradora. ujú, ujú, También desde lo introvertido se puede ujú. inspirar.
Pues es Exacto. que todo líder no tiene que tener las respuestas a todo. Ujú. Y a También. veces también para dejar crecer a alguien más, uno tiene que dejar que esa persona encuentre sus propias respuestas. Ujú. Cosa que le cuesta mucho a los Des y a Luis. Dejar que los demás hagan por sí mismos. Eso, sí. La S sí lo tiene, Claro. como te acompañan más en ese proceso y te Ujú. apoyan emocionalmente para sostener lo bueno y lo malo. Tal cual. Ujú. Y fíjense que, pues ustedes lo saben, pero digamos en las características del mercado laboral hoy en día, Ujú. cuando trabajamos con líderes que nos buscan desde cualquier esquina para desarrollar competencias, casi siempre ese estilo de liderazgo que trae mejores resultados hoy Mm. es la D con la S. Lo que ya están llamando como liderazgo empático, ese Empático, tipo de cosas, exactamente. ¿no? Empático y transformativo, que es el que Exacto. se necesita hoy en día en las organizaciones y que Ujú. generacionalmente estamos empezando a ver más marcado. Sí, Exacto, esos total. son como skills, ¿no? Como habilidades que tienen naturalmente y que ahora están siendo más Porque este valoradas. modelo DISC aplica para generaciones, para países, ciudades, pero lo Ciudades. vamos a hablar después Sí, en otros después capítulos. profundizamos. Y aquí yo quería también mencionar algo y es que recordarles a todos que no somos una sola cosa, ¿no? Somos Ujú. una mezcla de muchas cosas, de varias cosas, de hecho. Hay una más predominante, pero es importante tener en cuenta justamente eso, que un S no es solo S, sino que se Sí, mezcla con D, se mezcla con I, a veces es más I, a veces es más S. Y eso da como ciertas características también a esos perfiles, lo que nosotros llamamos arquetipos, a esos perfiles también de liderazgo, de personalidad, de todo. eso es, Sí, así eso es es. importante para tenerlo en cuenta. ¿Y qué le diríamos entonces a la gente que nos está viendo? Como sean empáticos con sus amigos esos que son los que los están Sí, apoyando. Sean sí, pacientes. si Sean ustedes son pacientes con sus muy I o amigos son muy esos. D, Ujú, no juzguen a sus amigos S y a los C que vamos a ver a ujú, continuación, porque ellos no son tan extrovertidos, en realidad son personas súper, súper valiosas, súper inteligentes también, están llenos de un montón de virtudes. mm, Simplemente no juzgue, esto aplica para todo y es no juzguemos como con nuestro filtro de Con nuestro nuestra sesgo. propia personalidad, ujú. nuestro sesgo. Uy, hagamos un capítulo de sesgos. Me Sí. Listo. parece súper importante. No juzguemos con nuestros sesgos, sino que tratemos de ser lo más neutros posibles para poder entender la riqueza que hay en el otro detrás de su propia personalidad. Eso es muy lindo. Ujú. Entonces, ¿cuál sería la reflexión? Bueno, estamos haciendo la tarea todos de ir y recordar que de niños cómo éramos, de pronto si éramos niños, que nos gustaba más estar, por ejemplo, tranquilos en nuestra casa, que nos gustaba estar, por ejemplo, qué sé yo, cuidando más las matas o con animalitos o dibujando en nuestros cuadernos, de pronto más solitos y no como yendo a, qué sé yo, a cantar allá en A los abuelos. Sí, a tengo los, un a los ejemplo, abuelos, tengo un sí. ejemplo. Mi hija, yo creo que Ari se mueve también un poquito por ahí. Ujú. Tiene algo muy lindo desde siendo tan chiquita, si ella emocionalmente siente que alguien está mal, Mm. ella siempre va a ofrecer un abrazo. Ay, ¿qué es O eso sea, tan esa es la lindo? Qué forma en que lo hermoso. hace. Ella, Ujú. sea que estemos en un restaurante de gente que no conocen, ella se preocupa mucho por el otro. O sea, hay un Qué bebé belleza. llorando porque llora, como que está muy Mm. en contacto con esa emocionalidad del ambiente Exacto. y es fácilmente reconocible en este momento en ella. No Ujú, sabemos qué vaya a pasar a futuro, ujú, ujú. pero parece tener ese también como... Y Divino. aquí, que para cerrar, desde mi pragmatismo decisivo dominante, debo dejar algo claro con objetividad. Ujú. Es que no significa que las otras esquinas no tengan esa compasión, De acuerdo. solo Eso que es es más fácil de importante. expresar para una persona ese, Claro. pero también una persona altamente serena puede Ujú. tener una sombra muy, Muy muy fuerte, Muy fuerte, complicado. muy fuerte. Y que no se muy ve fuerte y tampoco. que no se Pues ve, Que ese una es, persona serena, de hecho, toma una decisión y no hay vuelta de hoja. no hay vuelta esa de es hoja. otra, sí. Además, Ujú. me haces acordar, por ejemplo, en temas de pareja, la persona ese, como decía Yupa ahora en el ejemplo, ¿cómo estás? No, bien. Al mes, ¿cómo estás? Bien. Al año, ¿cómo estás? Terminamos, adiós. Pero ¿cómo así? Yo, ¿pero qué Sí, pasó? Ujú. Nos vemos, chao, no quiero volver a verte. sí, Mm. No, esos son súper súbitos. Ujú. sí, total. Y cuando están muy en la sombra también, incluso ejercen mucho poder y control, Ah, sí, pero total. silencioso. Ok. Sí, es el ¿Listo? poder Es detrás del poder, importante ¿no? tenerlo. Ujú. Entonces es importante saber que ningún temperamento es más dispuesto, está más dispuesto como a mejorar el mundo o algo así. Mm, mm. Todos tienen Sí, eso esa es intención, transversal. Ujú. pero hay unas características que se les notan más a unos y a otros. Claro, exacto. Sí. Ese es el tema. Entonces, bueno, Sin embargo, sí, ya para cerrar, en serio sí. cerrar,
sí las personas con alto temperamento sereno tienen una tendencia mayor a ser soporte emocional para los demás. Así Esa es. es una gran ventaja en las organizaciones. Eso es una Hay que maravilla. cuidar a estas personas. Sí, 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 total. Bueno, Sí. entonces ya todos estamos muy claros de el temperamento decisivo, el inspirador, ahora el sereno. Vamos a ver qué nos depara el próximo episodio para hablar de el último temperamento, que va a ser muy sorpresivo también para todos ustedes. Los invitamos a seguirnos en todas las redes como @marcapersona, en nuestra página web. También van a encontrar información sobre nosotros, podcast en todas las plataformas, video podcast en YouTube, por ejemplo. Entonces, nada, nos vemos próximamente en el episodio de los conocedores. Suena bien, ¿no? Sí. Suena bien.